Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo fascinante, un mundo lleno de glamour, pero también, y esto es lo que hace la historia realmente jugosa, de un caos inesperado. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de los periplos, las aventuras, y vamos a ser honestos, el desorden que a veces le persigue en sus viajes. Prepárense porque algunas de las anécdotas que les voy a contar son realmente para no creerlas. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí y les gusta el mundo del entretenimiento, los viajes y las historias curiosas de famosos, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman, como todos sabemos, es mucho más que un actor guapo. Es un fenómeno. Ha protagonizado series que han arrasado en audiencias, ha colaborado con marcas de renombre y ha viajado por todo el mundo, conociendo a fans y participando en proyectos de lo más diversos. Pero, ¿qué pasa cuando una estrella de su calibre sale de la alfombra roja y se enfrenta a la realidad de los aeropuertos, los hoteles y las agendas apretadas? Pues la respuesta es, a veces el caos se desata. Uno de los incidentes más comentados, y que probablemente muchos de ustedes recuerden, ocurrió durante una visita a España. La locura por Can Yaman era, y sigue siendo, palpable. En el aeropuerto, la situación se descontroló completamente. Había cientos, quizás miles de fans agolpados, intentando verlo, tocarlo, sacarse una foto. La seguridad se vio completamente superada. Los empujones eran constantes, los gritos ensordecedores y, en medio de todo ese frenesí, se rumoreó que Can Yaman incluso llegó a perder su pasaporte. Imagínense la escena. Una superestrella internacional, en medio de una multitud enardecida, intentando recuperar un documento esencial para poder volver a casa. Al final, por suerte, el pasaporte apareció. No sabemos si gracias a la ayuda de algún fan avispado o a la intervención milagrosa del equipo de seguridad. Pero la anécdota quedó para la historia. Y es que en esos momentos de histeria colectiva, la línea entre admiración y peligro se vuelve muy delgada. Los equipos de seguridad muchas veces se ven desbordados por la pasión desenfrenada de los fans, y la organización se convierte en una tarea titánica. Se necesita una planificación exhaustiva y una coordinación perfecta para evitar incidentes mayores. Pero ese no fue el único incidente relacionado con el fervor del público. En otra ocasión, durante una firma de autógrafos en Italia, la cantidad de gente era tan masiva que la policía tuvo que intervenir para dispersar a la multitud. Se cerraron calles, se desvió el tráfico y al final, el evento tuvo que ser cancelado antes de tiempo por motivos de seguridad. Una verdadera locura. Can Yaman, a pesar de la situación, siempre se muestra agradecido con sus fans. Pero es evidente que el fenómeno que le rodea a veces alcanza niveles difíciles de manejar. Este tipo de situaciones plantea un debate interesante sobre los límites de la admiración y la responsabilidad de las figuras públicas. ¿Cómo manejar la fama de una manera que sea segura tanto para el artista como para sus seguidores? ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar que la pasión se convierta en caos? Son preguntas que los representantes de Can Yaman y de otros artistas similares deben plantearse constantemente. Y no todos son incidentes con fans. También hay anécdotas relacionadas con maletas perdidas, vuelos cancelados y retrasos inesperados. Recuerdo haber leído una entrevista en la que Can Yaman contaba que en una ocasión, perdió su equipaje justo antes de una sesión de fotos importante para una marca. Tuvo que improvisar con la ropa que tenía a mano y al final, la sesión resultó ser un éxito. Pero claro, imagínense el estrés del momento. Tener que lidiar con la presión de un trabajo importante y al mismo tiempo, no tener ni siquiera la ropa adecuada. Estas situaciones, aunque puedan parecer triviales, nos recuerdan que incluso las estrellas de Hollywood son vulnerables a los contratiempos de la vida cotidiana. La logística de los viajes internacionales, con sus inevitables retrasos y pérdidas de equipaje, es un desafío que todos enfrentamos, sin importar nuestra fama o fortuna. Otro episodio curioso ocurrió durante un viaje a un país asiático. Can Yaman, que es un amante de los animales, se encontró con una cría de perro abandonada en la calle. No dudó ni un segundo en recogerla y llevarla al veterinario. Finalmente no pudo quedarse con el animal por motivos logísticos, pero se aseguró de que recibiera la mejor atención y encontrara un hogar seguro. Este tipo de gestos demuestran la gran calidad humana de Can Yaman,
más allá de su faceta de estrella. Este acto de bondad es un claro ejemplo de cómo la fama puede utilizarse para hacer el bien. Can Yaman, al rescatar a este cachorro, no solo le salvó la vida, sino que también inspiró a otros a ser más compasivos con los animales abandonados. Es importante destacar estas acciones positivas, ya que a menudo se tiende a enfocarse en los aspectos negativos de la vida de las celebridades. Pero claro, los viajes no solo traen consigo incidentes inesperados. También son una fuente de experiencias increíbles y momentos inolvidables. Can Yaman ha tenido la oportunidad de conocer culturas diferentes, probar gastronomía exótica y colaborar con personas de todo el mundo. En una ocasión, mientras rodaba un proyecto en Italia, aprendió a cocinar pasta fresca de la mano de una nonna italiana. También ha practicado deportes acuáticos en el Mediterráneo, ha visitado templos milenarios en Asia y ha disfrutado de la vida nocturna en algunas de las ciudades más vibrantes del mundo. Estas experiencias enriquecedoras son un privilegio que pocas personas tienen la oportunidad de vivir. Viajar abre la mente, expande los horizontes y permite conectar con personas de diferentes orígenes y culturas. Para Can Yaman, estos viajes son una fuente constante de inspiración y aprendizaje. Y es que más allá del caos y los inconvenientes, los viajes forman parte esencial de la vida de Can Yaman. Le permiten crecer como persona, ampliar sus horizontes y conectar con el mundo que le rodea. Además, le brindan la oportunidad de conocer a sus fans en diferentes países y agradecerles el apoyo incondicional que le brindan. El contacto directo con los fans es fundamental para mantener la conexión y fortalecer el vínculo. Can Yaman siempre se ha mostrado cercano y agradecido con sus seguidores, y estos encuentros son una oportunidad para demostrarles su aprecio. Es importante destacar que a pesar de los incidentes y las situaciones estresantes, Can Yaman siempre mantiene una actitud positiva y profesional. Nunca se queja públicamente de los inconvenientes y siempre se muestra agradecido con las personas que le ayudan. Su capacidad para mantener la calma en situaciones de presión es admirable y demuestra su gran madurez y profesionalidad. Esta actitud resiliente es clave para sobrevivir en el exigente mundo del entretenimiento. La capacidad de adaptarse a las circunstancias, mantener la compostura y seguir adelante a pesar de los obstáculos es una cualidad invaluable. Claro que no todos son viajes de trabajo. Can Yaman también se toma tiempo para viajar por placer. Le encanta explorar nuevos destinos, descubrir rincones escondidos y disfrutar de la naturaleza. En sus redes sociales, comparte fotos y vídeos de sus viajes personales, mostrando una faceta más relajada y espontánea. Hemos visto fotos suyas explorando las playas de Italia, recorriendo senderos de montaña y disfrutando de la tranquilidad del campo. Estos viajes de placer son una oportunidad para desconectar del trabajo, recargar energías y disfrutar de la belleza del mundo. Para Can Yaman es fundamental encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal, y estos viajes le permiten mantener ese equilibrio. También es un gran aficionado a los deportes. Le encanta practicar boxeo, montar a caballo y nadar. Intenta mantenerse en forma durante sus viajes, buscando gimnasios locales o entrenando al aire libre. Su dedicación al deporte es admirable y demuestra su compromiso con un estilo de vida saludable. El deporte es una parte fundamental de la vida de Can Yaman. Le ayuda a mantenerse en forma física y mental, y le proporciona una válvula de escape para liberar el estrés acumulado. Su compromiso con un estilo de vida saludable es un ejemplo para sus fans. Y volviendo al tema del caos, es inevitable que con la vida ajetreada que lleva, a veces se produzcan errores de coordinación o malentendidos. En una ocasión, llegó a un aeropuerto con un día de antelación porque había confundido las fechas de su vuelo. Otra vez, se olvidó su teléfono móvil en un taxi y tuvo que recurrir a la ayuda de sus fans para recuperarlo. Son cosas que le pueden pasar a cualquiera, pero que en el caso de una figura pública como Can Yaman, adquieren una mayor dimensión. Estos pequeños errores nos recuerdan que a pesar de su fama y fortuna, Can Yaman es un ser humano como cualquier otro. Todos cometemos errores y lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. La capacidad de reírse de uno mismo y no tomarse las cosas demasiado en serio es una cualidad valiosa. Lo importante es que a pesar de todo el caos y los inconvenientes, Can Yaman sigue disfrutando de sus viajes y aprovechando al máximo cada experiencia. Su actitud positiva y su capacidad para adaptarse a las circunstancias le permiten superar los obstáculos y seguir adelante con sus proyectos. Además, cuenta con el apoyo incondicional de sus fans, que le animan y le acompañan en cada paso de su camino.
El apoyo de los fans es un motor fundamental para Can Yaman. Su cariño y admiración le dan fuerzas para seguir adelante y superar los desafíos. En definitiva, los viajes de Can Yaman son una mezcla de glamour, aventura y caos. Son una muestra de la vida ajetreada y emocionante de una estrella internacional, pero también una prueba de su humanidad y su capacidad para superar los obstáculos. Sus anécdotas nos hacen reír, nos sorprenden y nos demuestran que incluso las personas más famosas y exitosas también tienen que lidiar con el caos de la vida cotidiana. Y es que la vida de una celebridad, aunque pueda parecer envidiable desde fuera, está llena de desafíos y sacrificios. La presión de la fama, la constante vigilancia de los medios y la falta de privacidad son aspectos difíciles de sobrellevar. Sin embargo, Can Yaman ha sabido navegar por estas aguas turbulentas con gracia y profesionalidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los viajes caóticos, pero también fascinantes, de Can Yaman. Hemos visto que la vida de una estrella no siempre es tan glamurosa como parece y que incluso las personas más famosas tienen que enfrentarse a situaciones inesperadas y desafíos constantes. Pero también hemos visto que Can Yaman es una persona resiliente, positiva y agradecida, que sabe aprovechar al máximo cada experiencia y que cuenta con el apoyo incondicional de sus fans. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Alguna vez han tenido alguna experiencia caótica durante un viaje? Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que la fama es un precio demasiado alto a pagar por el éxito? ¿Cómo creen que los famosos pueden mantener la cordura en medio de tanta presión? Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es una aventura, a veces caótica, pero siempre fascinante. No olviden disfrutar de cada momento y aprender de cada experiencia. Hasta la próxima.